muchísimas bendiciones, muchos abrazos y bendiciones del Señor para todos. Desde donde nos estén viendo, a través del medio que hayan elegido para vernos, si están en vivo en este momento con nosotros, estrenando este episodio, también en la iglesia local. Estamos yendo a través de la radio, a través de la internet y en vivo en nuestra iglesia en este momento. Es una maravilla para nosotros celebrar otro servicio más, estar juntos en comunión, como manda la palabra, primer día de la semana, día del Señor, día domingo, primer domingo de este mes de marzo. Celebraremos la Santa Cena hoy, pero también en Los Cocuyos, en nuestra iglesia local, estaremos bajando las aguas. Hermanos que estarán bautizándose, es un gozo para nosotros, es indescriptible. Por esa razón, y terminando previamente ya nuestra serie de Tesalonicenses, vamos al libro de Romanos. Aunque esta es nuestra próxima serie, pero nos anticipamos porque queremos hablar del bautismo. ¿Qué significa para cada hijo de Dios, para el creyente, para el ciudadano de a pie que ha decidido colocar su esperanza, su confianza, su fe, confía, abraza la fe cristiana, el cristianismo histórico ortodoxo? ¿Qué significa para nosotros que estamos en Cristo, esa unión que llaman los teólogos una unión mística? ¿Qué significa para nosotros en nuestro diario vivir bajar a las aguas, experimentar el sacramento del bautismo, esa ordenanza maravillosa que nos dejó el Señor en la palabra? Vamos a hablar de eso hoy en nuestro primer domingo del mes. Entonces estaremos bajando las aguas. Es una alegría indescriptible. 4 hermanos de la comunidad han decidido, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres, han decidido bajar a las aguas. ¿Qué significa en la práctica para nosotros? ¿Qué significa para ti que aún no has tomado la decisión? ¿Qué significa para ellos que bajan hoy a las aguas? ¿Qué significa para nosotros que desde hace tantos años ya experimentamos esto y que cada día renovamos nuestra fe en el Señor? Está presente hoy. Así que estaremos en el libro de Romanos, esta carta maravillosa, cumbre, la carta de Romanos de Pablo a la iglesia. Está tan vigente esta enseñanza hoy. Romanos capítulo 6, ahí está condensado esta enseñanza, primeros 4 versículos. Estaremos allí en el marco de los primeros 4 versículos, pero hay una relación con el texto anterior, capítulo 5, incluso controversias que generó Pablo con estos capítulos hasta el capítulo 8, pero veremos parte del contexto en el previo del 5, siguientes versículos a partir del 4. Hay todo un contexto y unas enseñanzas maravillosas para cada uno de nosotros. El título de nuestro sermón hoy: sepultados con Él por medio del bautismo. Sepultados con Él por medio del bautismo. Capítulo 6 del libro de los Romanos, esta carta a los Romanos, versículos del 1 al 4. Antes, mis hermanos, como siempre, quiero poner una oración delante de mi Señor. Quiero elevar una súplica a mi amado Salvador, a mi amado Señor, a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre amado, que tu presencia nos acompañe este día, que es especial para nosotros, en este año que celebramos 3 décadas de haber sido fundados, 3 décadas en este lugar como iglesia local, próximamente en el mes de abril, en este mes que celebramos bautismos. Señor, te pido que tu presencia siga acompañándonos y que tu luz siga alumbrando nuestra existencia, Padre, cual lucero de la mañana que viene a disipar toda tiniebla y mantiene nuestra vista frente a la aurora que nunca se disipará. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad por el camino que es Cristo y que nuestra identidad esté en Jesús, quien murió, fue sepultado y resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre, desde donde vendrá próximamente
para reinar con poder con todos los suyos hasta la eternidad venidera. Que mantengamos esa esperanza viva cada día en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pues bueno, adentrémonos. Unas palabras de introducción para colocar un piso para esta enseñanza. Le he pedido al Señor que dirija mis palabras, le he pedido al Señor que toque los corazones, le he pedido al Señor que la alegría que tenemos hoy, que tenemos días previos a este día de bautizo en el Señor, en este primer domingo de este mes, que el Señor la mantenga firme en nuestra vida, que por el Espíritu podamos perseverar y que seamos preservados por el Espíritu hacia un llamamiento santo en su presencia cada día. Esas son mis oraciones para conmigo mismo, para con ustedes. Pablo desarrolla desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8 una teología de la gracia que ha enfrentado históricamente objeciones teológicas profundas, como las que siempre Pablo nos ha tenido bajo costumbre, a los cuales se ha enfrentado por años hasta el día de hoy. Hay una pregunta, después del capítulo 5, capítulo previo a este que hemos elegido, desde donde predicaremos acerca del bautismo, su importancia, lo que significa, que no es un mero simbolismo. Hay una experiencia, hay un acercamiento, hay un modelaje, hay una exigencia. Se espera del Hijo de Dios. Hay una esperanza en el bautismo. Hay una nueva identidad que marca nuestra vida en el bautizo. El bajar a las aguas es una nueva vida. Hay una novedad de vida. Pero entonces, después de ese capítulo 5, Pablo comienza, ¿de qué manera? Con una pregunta que es retórica. Y no pudiéramos estudiar, analizar este capítulo 6 aislado de ese contexto previo que está en el capítulo 5, porque esta pregunta amerita un análisis, amerita revisar desde dónde Pablo presenta la misma. Dos preguntas. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos a qué, Pablo? ¿De qué estás hablando? Tú no puedes leer la Biblia así desgajada. La Biblia es un mensaje completo. La Biblia se compone de libros. Es el canon completo, 66 libros, 39 Antiguo Pacto, 27 Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, que en conjunto es el mensaje de Dios para la iglesia hoy, vigente. Es la palabra de Dios viva, es la palabra de Dios eficaz, esa es la espada que penetra hasta partir el alma, hasta los tuétanos de los huesos y quiebra. Corta y sale, entra y sale y corta a la vez. Esa es su palabra. Entonces, ¿qué diremos entonces? Así comienza. Yo me quedo asombrado con esta pregunta. ¿De qué está hablando Pablo? Y amerita volver a los previos de los versículos. Ya lo haremos. Siguiente pregunta. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Ya Pablo nos está dando una idea, pero aún faltan retazos de esta tela, faltan piezas de este rompecabezas, de este puzzles. Hacen falta piezas y hay que seguir estudiando la palabra. Y a medida que le estudias la palabra, el Logos se revela. A medida que le estudias, el Hijo de Dios se revela. Y viene santidad a tu vida, viene purificación a tu vida, viene limpieza a tu vida, viene santificación a tu vida. Vienen nuevas etapas, nuevos aprendizajes. Viene lo que hace la palabra es confrontarnos. Es una confrontación a diario, es una exhortación diaria. Y eso es lo que viene a quitar el resto de la ropa sucia, de esa ropa vieja, para traer ropa nueva a nuestra vida, una nueva vida, una novedad de vida. Así coloca Pablo esa frase y ese término en este capítulo. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y surge esto como reacción a una afirmación que Pablo trae. Pablo está haciendo una pregunta, pero esto surge como reacción a una afirmación que el mismo Pablo trae capítulo previo y viene hablando de la superabundancia de la gracia
Vaya qué concepto desarrolla Pablo, capítulo 5. Mire, mis hermanos, he orado para que el Señor nos hable profundamente a través del estudio y la predicación expositiva de la carta a los romanos aquí en la iglesia de los Cocuyos. Están invitados, muy cordialmente están invitados a visitarnos en la iglesia de los Cocuyos, aquí en Caracas, en el Valle, en la Parroquia Populosa del Valle, aquí en Caracas, en San Antonio, en la avenida principal de San Antonio. Aquí están cordialmente invitados. Será un tiempo, no puedo decir meses, no van a ser semanas, creo que van a ser años estudiando Romanos, pero el Señor quiera Él renovar su iglesia, llevarla a los siguientes niveles de santidad, de purificación, de limpieza, de santificación, de renovación cada día a través del estudio de esta palabra. Entonces, el verso 20, capítulo 5. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Recordemos lo que Pablo está desarrollando, es que la ley es buena. La ley no es mala para ninguna manera, la ley es buena. Y la ley se introdujo para que pudiéramos entender la magnitud de nuestro pecado, de la transgresión. Entonces dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. No es para que pecaras más. De hecho, ya lo estabas haciendo. El pecado está desde el inicio de la creación, en todos los tiempos, desde el jardín del Edén. Desde allí está presente el pecado, la caída cósmica, garrafal, monumental. Está desde el jardín del Edén. La ley no se introdujo para que pecaras más. No, la ley es la luz que permite ver la profundidad y la horrorosidad de tu pecado, de nuestro pecado. Lo profundo que está ese hoyo que hemos cavado en nuestra vida, el hoyo que tiene nuestra vida, producto del pecado. La ley vino para que nos percatáramos de eso. Por lo tanto, a mayor ley, a mayor profundidad de la ley, mayor conocimiento del pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Desde este verso, este es un trampolín para que Pablo ahora nos haga esta pregunta. Y vaya qué manera tan profunda, tan brillante de Pablo de llevarnos de la ley hacia el bautismo y una novedad de vida. Es interesante, por demás de importante para nuestra vida. Y esta interrogante no es hipotética, estas preguntas no es hipotética, son retóricas, pero amerita que nosotros podamos responderla. Amerita un nivel de análisis, de exhortación, de reflexión en nuestra vida. Necesita la palabra que reaccionemos. Y esto refleja críticas que había tenido Pablo. Algunos estaban diciendo, los estudiosos dicen que hombres y mujeres que habían conocido a Pablo, que no les agradaba lo que Pablo les estaba diciendo, estaban diciendo de Pablo que él estaba alentando el pecado con esta cita, que Pablo está alentando el libertinaje cuando él está enfatizando la justificación independientemente de las obras de la ley. Tú puedes seguir pecando, de hecho la ley se introdujo para que siguieras pecando, no te preocupes, que a medida que tú peques, la gracia va a sobreabundar más. A mí me parece es una locura que aún algunos sigan pensando de esta manera. No, para nada. Pablo no está diciendo esto. De hecho, en todas sus cartas no se encuentra este pensamiento. Es una locura pensar que Pablo está alentando el pecado para que sobreabunde la gracia. No, para nada. Pablo predicaba la gracia que salvaba. Pero también está hablando en contra del pecado. Y nos está llevando a cómo caminar ahora que hemos entrado en el bautismo, ahora que hemos conocido al Señor, al Jesús resucitado y vivo, al Cristo resucitado y vivo. Ahora, ¿cómo hemos de caminar? Los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, de esta carta maravillosa, es teología profunda. Capítulo 12 al 16 es la práctica diaria. Es cómo vivir ese conocimiento que acabamos de tener, cómo vivir la fe que se ha revelado en nuestra vida, cómo vivir ahora esta nueva ordenanza, este nuevo régimen en nuestra vida, cómo vivir este nuevo estamento en nuestra vida, esta novedad de vida, cómo se vive ahora de manera práctica, cómo lo vives en tu trabajo,
en tu familia? ¿Cómo vives esa nueva vida en tu vida? ¿Cómo la vives en tu vecindario, con tus vecinos que conforman los consejos, las juntas de condominio, las reuniones que se hacen alrededor de tu trabajo? ¿Cómo vives la nueva vida en tu vida? Eso es. Y el apóstol emplea aquí una técnica llamada diatriba. Y esto es interesante. Y el apóstol, verso 2, vamos a verlo, el verso 2, la primera y la segunda parte, y el verso 3 y 4. Él utiliza la diatriba. La diatriba era esa fórmula que los helenos o la filosofía helenística, los griegos, utilizaban para refutar ciertos razonamientos. Pablo es experto en esto. Pablo es experto en esto. Él, de hecho, parte al inicio del verso 2. Ya lo vamos a leer completamente estos 4 versículos. Solamente estoy colocando una base para que podamos entender la magnitud de la decisión de bajar a las aguas. ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el significado en la vida práctica, en la vida misma prácticamente, en nuestro diario vivir del bautismo en nuestra vida? ¿Será que es solamente un evento? ¿El bautismo es un evento, pastor? ¿El bautismo es un proceso? ¿Cómo lo ves en tu vida? Esa diatriba parte desde de ningún modo. Así comienza el verso 2. De ningún modo. Es decir, ¿ustedes van a seguir viviendo en pecado? No, de ningún modo. Esa primera pregunta tiene que responderse. ¿Qué diremos entonces a esto? ¿Vas a vivir en pecado para que la gracia siga abundando? ¿Continuaremos en pecado? Esa es la pregunta que dice. Entonces él se responde, de ninguna manera, de ningún modo. Y él está apelando a la experiencia del bautismo. Para decirle a la gente, para decirle a los hermanos en Roma, a los nacidos de nuevo, a los que la cruz le ha impactado, a los que la vida del Logos, de la tercera persona de la Trinidad, que descendió, cual Emmanuel, Dios con nosotros, ese Dios inmanente que dispuso bajar aquí a la tierra y vivir en medio nuestro, que le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia. Juan, bautízame. Ese hombre, ¿qué fue lo que hizo, lo que vino a hacer a través del bautismo? Bueno, nos vino a traer una nueva experiencia. ¿O no sabéis, verso 3, nos expone entonces, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, la estructura de esa diatriba, de esa estructura de razonamiento y argumentación que utiliza Pablo, tiene 3 partes. Él utiliza lo que se llama la negación categórica. De ninguna manera. No, Señor, eso no es así. Y quizás algunos de nosotros lo usamos en nuestro diario vivir desconociendo la figura que estamos utilizando. Eso se llama negación categórica. De ninguna manera. No, Señor, eso no es así. Esa es la primera parte que utiliza Pablo. Hay una segunda parte que es una premisa teológica. ¿Cuál es la premisa teológica que utiliza Pablo para afianzar su negación? Mira lo que dice. Nosotros que hemos muerto al pecado. Pablo está utilizando una premisa que se aplica para los hijos de Dios hoy. Nosotros de ninguna manera continuaremos pecando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto al pecado. Ya nosotros no vivimos para el pecado. Por eso es que cuando bajamos a las aguas decimos, hoy muero para el mundo. Cuando decimos muero para el mundo, no es que muero para los seres humanos, muero para un sistema que cada vez me inclinaba a desagradar a Dios. Muero a eso. De ninguna manera seguiré pecando. No continuaré desagradando la santidad de Dios. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado. Entonces, esta es la segunda parte que Pablo utiliza. Eso está en el verso 2, al final del verso 2. Y ahora Pablo utiliza verso 3 y 4 para apelar al conocimiento del bautismo. Pablo niega categóricamente que nosotros, que somos hijos de Dios, continuemos en el pecado para que nos sobreabunde la gracia, nos sobrevenga, nos llueva la gracia. No, de ninguna manera. No podemos nosotros pensar así. No, como el antinomiano, eso estaría hablando en unos minutos,
que bueno, ya la fe la he abrazado, no tiene nada que ver que ahora yo pueda seguir haciendo lo que yo hacía en mi anterior vida. Ya yo tengo una nueva posición en Cristo. Salvo siempre, salvo, no voy a hacer nada en mi vida que haga perder la salvación, por lo tanto seguiré pecando. No, yo no puedo tener ese pensamiento. Esas no son las estructuras de pensamiento, ni lo que debe estar en nuestros corazones. Entonces Pablo, en su tercera parte de esta diatriba, que es una figura maravillosa para argumentar pensamientos del hombre, él apela al conocimiento del bautismo. Mira cómo lo dice: ¿o no sabéis que todos los que no sabéis, ustedes saben qué cosa? Bueno, eso es lo que queremos explicar el día de hoy. Sepultados con Él en el bautismo o por el bautismo. Esta progresión revela que Pablo considera el bautismo no como un mero simbolismo. No es simplemente algo que se hace, no es un símbolo de un momento, no es un simple evento. No, es un proceso que comienza cuando bajas a las aguas. Y eso redefine la identidad que tienes en Cristo. Y eso redefine tu asociación con el cuerpo de Cristo. Esto no es un mero evento individual que cada uno de nosotros toma en un momento de su vida y después seguimos viviendo nuestra vida tal cual la seguíamos viviendo anteriormente. No, para nada, esto redefine la existencia del Hijo de Dios. Pero tenemos que seguirnos haciendo esta pregunta: ¿qué significa realmente morir al pecado y vivir para Cristo? Cuando bajamos a las aguas: hoy muero al mundo y vivo para mi Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Bueno, leamos los versos del 1 al 4. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, la negación categórica, de ninguna manera. Y ahora Pablo presenta en nosotros esto. Él apela a la experiencia del bautismo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tú no vives para este modo de vivir anterior. El viejo hombre, ya tú no vives para ello. Tú vives en otra novedad de vida. ¿Cómo tú vas a vivir ahora en la muerte? No es posible. ¿O no sabéis? Apela a esto. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y una asociación entre el bautizo de Jesús y el bautizo en su muerte. Esto es interesante. Verso 4. Por tanto, una cláusula que cierra esto. Hemos sido sepultados. Es importante que vayamos viendo los verbos. Muertos, ¿verdad? Bautizados o los gestados. Sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó otro nuevo estado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Muertos, sepultados y resucitados. Ese es el proceso por el cual estás pasando hoy. Hemos pasado y seguimos renovando nuestra vida en el bautismo y en la Santa Cena también. El bautismo no es más que la participación de un evento pascual maravilloso. Es el evento y es la vida de Jesucristo. La frase bautizados en Cristo Jesús, que está presente allí en este verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Esa frase en el griego indica un movimiento hacia. No es algo estático. Indica un movimiento que es dinámico, pero que va hacia dónde. Entonces el objeto de nuestra fe, hacia allá se conduce nuestra vida en el momento del bautismo. Y es aquí donde los teólogos dicen que se da la unión mística con Cristo. Es decir, en el bautismo estamos siendo uno, estamos siendo movidos hacia Cristo. Y en ese momento se configura una unión íntima a través del bautizo por inmersión. A través de ese bautismo estamos siendo sumergidos íntimamente en la persona
de la tercera persona de la Trinidad, en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En ese momento es como si nosotros estuviésemos siendo injertados en la vid verdadera. Y a partir de ese momento es configurada una nueva vida para nosotros. A partir de ese momento hay un nuevo régimen del cual nosotros estamos formando parte. A partir del momento del bautismo, cuando somos muertos, estamos siendo sepultados y a la vez resucitamos en Cristo. A partir de ese momento estamos bajo el dominio del segundo Adán, no del primero que está corrompido, que está viciado por la ley y por la corrupción del pecado. No, estamos bajo el régimen y el dominio de Cristo. Hemos pasado de estar bajo el dominio del primer Adán al dominio del segundo Adán. Y quiero llevarte al verso 17 del capítulo previo, que es el capítulo 5 en Romanos. Porque si por la transgresión de uno, porque si por el pecado de uno, por este reinó la muerte, si por el pecado de Adán reinó la muerte. Mira cómo Pablo dice, no, ya tú no estás en Adán, ya tú estás en Jesús. Tú tienes una unión íntima con Jesús. Ya tú formas parte de esa nueva vid para ti, para tu vida. Tú has sido injertado en la vid verdadera. Tú eres un olivo silvestre, de ese que crecía en el campo, pero ya no lo eres. Ya tú no puedes seguir formando parte de ese sistema corrupto del mundo. No, ya tú estás inserto. Ya tú formas parte de esa vid verdadera. Ya tú no estás vestido de esa vieja costumbre, de esa vieja vida. No, ya tú estás ahora reinando. Entonces dice, mucho más reinarán en la vida por medio de uno. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno. ¿Quién? Ya no es Adán, es Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mis hermanos, hay una nueva historia. Se configura una nueva biografía para tu vida. Hay una nueva narrativa y a través del bautismo, cuando bajamos a las aguas, estamos experimentando una nueva historia en Cristo Jesús. Cuando leemos el verso 4, entendemos que hay dos paralelismos. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Entonces ahora viene a hablar. Si está hablando de la muerte, y eso lo estamos experimentando en el bautismo, también Cristo experimentó la resurrección. Entonces en el bautismo también estamos experimentando la resurrección. Y Pablo le llama, así también nosotros andemos en novedad de vida. La resurrección para Pablo es novedad de vida. Hay un paralelismo entonces. Cristo muere, tú también mueres. Cristo muere en el Gólgota, tú estás muriendo en el bautismo. Cristo resucita para gloria, tú estás resucitando también con novedad de vida. Esto es maravilloso. Esa novedad de vida es la iniciación de una nueva existencia. Muerte, resurrección. Muerte, sepultura, resurrección. Ese proceso de tres fases la estamos viviendo nosotros, mis hermanos. Cada día mueres al pecado, eres sepultado en Cristo y naces a una novedad de vida. Pero ¿qué implica? Nosotros tenemos que seguir haciéndonos esta pregunta. ¿Qué implica estar unidos con Cristo para novedad de vida? ¿Qué significa que hemos muerto al pecado? Nosotros continuaremos en el pecado de ninguna manera, de ningún modo. No, por favor. Nosotros que hemos nacido en una novedad de vida. ¿Qué significa esto entonces? Bueno, hemos muerto al pecado real en nuestra vida. Hemos muerto a un hecho real del pecado en nuestra vida diariamente. Nos desagrada el pecado en nuestra vida. Ya no nos alegramos, ya no somos partícipes de la práctica del pecado. ¿Cómo seremos hijos de Dios si seguimos en la práctica del pecado en nuestra vida? Lo dice Juan en su primera carta. Pablo lo está diciendo acá.
Y el tiempo que se utiliza en el griego aquí, en el aoristo, cuando dice muertos al pecado, eso indica un evento puntual y decisivo en nuestra vida. ¿Hemos decidido? Es una pregunta. Sí, es una pregunta, no es retórica. Es una pregunta que espera respuesta de nuestra vida, mis hermanos. En el inventario de nuestro pensamiento, en el inventario de nuestra existencia, esto amerita una respuesta. ¿Qué implica para ti de manera práctica estar unido a Cristo? Que tú eres uno en Cristo, la oración de Cristo, Juan 17, esa oración sacerdotal. Padre, como tú y yo somos uno. Padre, como tú y yo somos uno en la deidad, en la sagrada Trinidad. Hay un solo Dios, pero hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero los tres son uno. Pero en esta oración Jesús como Hijo dice, somos uno, Padre, tú y yo somos uno. Bueno, cuando estamos en Cristo pasamos a ser uno con Jesús, porque el Padre no nos mira a nosotros individualmente, nos mira a través del lente de Cristo Jesús, porque Él es toda justicia en el Padre. Ahora, este verbo que me parece maravilloso descubrir estas cosas, muertos al pecado, aquí en estos versos, lo que indica es que eso es un evento puntual. Hoy muero al mundo. Muero a toda esta ordenanza y a este orden que me atrae fuera de Cristo. Muero a todo este sistema de los ojos, de la mente, de los sentidos que nos dominan, que domina el corazón, que nos enamoran, que nos romantizan y nos aparta de Cristo. Muero a todo este sistema. A todo este sistema que nos enrolla, que nos arropa, que nos abraza, que nos endulza el paladar. Muero a eso. Es un evento decisivo, es un evento puntual. Un día tomas la decisión de nunca jamás volver atrás. Eso es lo que significa el bautismo. Bajo a las aguas, hoy decido nunca jamás volver atrás. Hoy lo testifico públicamente. Hoy le digo a las huestes celestiales, hoy comienzo una nueva vida. Hoy he decidido puntualmente en mi vida dar mi vida a Cristo para nunca jamás volver atrás. Y Pablo no es que esté exhortando a morir, sino a reconocer una realidad que ya está presente en nuestra vida. Que ya en Cristo fue consumado en la cruz del Calvario. Ahora, también esta muerte tiene algunas consideraciones, no es individual. Mi hermano, tú bajas a las aguas y no es un evento individual. Yo me bauticé. No, es un evento corporativo, es comunitario. Todos los que hemos sido bautizados, nosotros los que hemos sido bautizados, Pablo no está hablando en título personal. Eso está en el verso 3. Eso lo que hace es enfatizar y sobredimensionar la característica comunitaria de este mensaje. La dimensión de cuerpo. El día que bajas a las aguas, a partir de ese día dices, hoy formo parte de este cuerpo del cual jamás me separaré. Hoy formo parte de una gran familia, la cual Dios me ha traído. Quizás tu familia de sangre no quiere nada contigo, pues Dios te ha insertado en una familia maravillosa. Toda lengua, tribu, nación, de todos los tiempos, antes, durante y después de tu bautismo, forman parte del cuerpo de Cristo, forman parte de una nueva familia, la cual estará reunida cuando Cristo venga por segunda vez. Estaremos reinando con Él para siempre. Pero ¿qué otra cosa implica? Involucra todo nuestro ser completo. Nuestro cuerpo es transformado, nuestra mente es transformada, nuestro corazón es transformado. El verso 6, siguiente después del 4, 5, el verso 6 en Romanos 6, sabiendo esto, ahora Pablo involucra el cuerpo físico, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Es una experiencia total, es una experiencia integral en mi vida, pero también tiene una eficacia hacia el futuro. Cuando dice ya no,
a fin de que ya no seamos. No está hablando en el presente, está apuntando hacia el futuro, hacia la glorificación cuando venga Cristo Jesús y nos vayamos con Él. Ya no, esa tensión del ahora, pero todavía no, está presente aquí y apunta a la consumación del reino futuro, apunta a la segunda venida, pero también implica una novedad de vida. No solamente es una renovación moral, esos pensamientos que vienen a nuestra mente ahora, pastor, a partir de ahora ya yo no puedo comer esto, ya yo no puedo vestir de esta manera. No, no trata de esa moralidad externa, no trata de la moralidad farisaica que estuvo tan presente antes, previo a la entrada de Juan el Bautista, posterior al ministerio de Jesús, primer siglo. No está tratando de eso. Es nuestra participación con nuestra vida en la vida resucitada de Cristo diariamente. Es la exigencia de vivir la santidad diariamente donde te toque estar presente en tu trabajo, en los estudios, en la universidad, en tu casa, en la congregación, dentro y fuera, en tu vecindario. Este concepto revoluciona nuestra manera de pensar. Yo ya no soy esclavo del pecado, pero a la vez soy un templo del Espíritu. Eso revoluciona nuestra vida. Hay un verso, en el verso 4 hay una fórmula que está allí en el griego que establece una analogía entre ese evento cristológico de la venida de Cristo y el bautismo allí presente y la existencia misma diaria del creyente. Por tanto, verso 4, este es el último versículo de nuestra lectura. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Como Cristo, así también. Hay una analogía maravillosa entre el evento cristológico y nuestra existencia propiamente dicha en esta vida. Así como Cristo, y es una analogía maravillosa, así también nosotros. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mi hermano, después del bautismo tú experimentas la resurrección en esta propia vida. Más allá de la resurrección que experimentarás si mueres físicamente antes de la venida del Señor, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando bajas a las aguas, estás experimentando ese proceso de tres partes: muerto, sepultado y resucitado para novedad de vida. Y hay algunas aplicaciones para nuestra vida. Yo como pastor debo guiar a la congregación y a las ovejas en este sentido. Como inmersos en una cultura que va oscilando, orbitando entre un moralismo farisaico, pero además una estructura de pensamiento humano, humanista, que es el relativismo moderno. Para mucha gente, eso lo piensas tú, pero yo tengo mi propia verdad. Entonces, ayer nada menos volví a escuchar a una persona que dijo: es que nadie es dueño de la verdad, ninguna persona tiene la verdad. Bueno, yo creo que los hijos de Dios tienen la verdad, y la verdad está aquí en las Escrituras. El Hijo de Dios que conoce la Escritura conoce la verdad, porque esa Escritura te ha llevado a Jesús, y Jesús es la verdad, es el camino y es la vida. Entonces, ¿cómo desmontas ese pensamiento relativista? Cuando vienes a Cristo y le conoces. Cuando conoces a Jesús, conoces la verdad. Entonces, ¿cómo oscilamos u orbitamos entre ese moralismo farisaico que te dice: ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano cuando comen? ¿Por qué en día sábado, en sabático, tú estás haciendo un trabajo? Oscilamos entre ese moralismo del fariseo del primer siglo y entre el relativismo moderno. Bueno, hoy podemos predicar en contra del legalismo. Cuando prediquemos sobre el bautismo, del bajar a las aguas por inmersión, el bautismo por inmersión, podemos hablar contra el legalismo. Y la santidad nace de la unión con Cristo. No trata de códigos externos. Esto no trata de cómo tú te vistes, pero de hecho
el nuevo nacimiento dicta la dignidad de cómo debes vestirte, pero no trata de la manera en cómo te estás vistiendo. No trata de lo que tú estás comiendo. No trata de cómo te sientas frente al público. No trata de las cosas que dices o dejas de decir. No, la santidad no trata de eso. Trata de tu unión con Cristo. Trata de la unión íntima que tú tienes con el Santo, con Jesús. La santidad no se conforma con rituales, con cosas, con parámetros, estándares que tú debes cumplir. No es lo que tú tienes, o lo que debes hacer, o lo que tú tienes, o lo que haces. No, eso no tiene que ver con eso. Pero tampoco tiene que ver contra el antinomiano, entre el antinomianismo. Y no es más que pensar que la gracia que te hace estar en este estado y la identidad que tiene, bueno, te permite, porque como sobreabunda, tú no estás atado a ninguna ley en el mundo, aquí en el presente, y tú puedes seguir viviendo tu vida anterior. Y hay algunos que, bueno, sí, de manera relajada, de manera laxa, han continuado con su anterior vida, pero se hacen llamar cristianos, conocieron a Jesús, aceptaron a Jesús en un servicio, sí, levantaron su mano, entregaron su vida a Jesús, repitieron una oración de aceptación de Cristo y de fe, y a partir de ahí siguen viviendo su vida. No trata de eso. No trata en la idea de que la salvación se logra exclusivamente de la gracia divina y nosotros podemos seguir viviendo nuestras vidas irrelevantes al margen de la fe. Trata de que tú has sido injertado en un nuevo olivo, en una nueva vid, y es la vid verdadera. Y tú tienes una nueva naturaleza. Y tú tienes un nuevo régimen. Y tú has sido trasladado al reino, un reino nuevo. Ya tú no eres ciudadano de un reino anterior. Ya tú tienes una nueva nacionalidad. Tú tienes una nueva naturaleza. Tú tienes una nueva identidad. Ya tú tienes un nuevo ADN en tu vida. Ya tú tienes un nuevo sistema inmunológico espiritual en tu vida. No trata de una conformación a un ritual y un sistema externo. Trata de una justicia por la identidad en Cristo Jesús. De eso trata. Y eso está en el bautismo. Cuando bajas a las aguas, estás bajo un nuevo gobierno. Y naces a una nueva identidad. ¿Qué significa esta novedad de vida? ¿Cómo es relevante en nuestra vida, en nuestro diario vivir? Bueno, a partir del capítulo 12, eventualmente lo estaremos viendo, próximamente, quizás dentro de algunos años, como el Señor nos vaya llevando en el estudio de la carta de los Romanos. Capítulo 12, verso 1. No nos conforméis a este siglo. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo te desempeñas en tu trabajo? ¿Le rindes honor al Señor? Así terminó la segunda carta de Pablo a las iglesias en Tesalonicenses. ¿Tú le rindes honor al Señor en tu trabajo? ¿Tú le rindes honor y pleitesía al Señor en el trabajo en donde tú te desarrollas diariamente, donde prestas tu servicio al Señor diariamente? ¿Cuál es tu ética de trabajo? ¿Eres una persona con una moral intachable que nadie debe decir nada de ti o puede decir nada de ti en tu lugar de trabajo? ¿Eres una persona comprometida socialmente? ¿Eres una persona comprometida con las relaciones interpersonales? Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Es maravilloso. Y algunos principios para cerrar. El bautismo es cristocéntrico. Nos muestra los verbos morir, sepultar, resucitar. Allí estamos encontrando la plenitud en Jesús. Es un elemento que nos hace ver nuestra existencia plena. Nos conecta con la realidad diaria. Nos conecta con el viejo hombre y nos dice, ya tú no vives bajo las adicciones, ya tú no vives bajo relaciones tóxicas, ya tú no vives bajo la ansiedad, bajo la depresión, bajo la lucha de la fe, ya tú no vives bajo eso. Pero también comunicamos que estamos enseñando una nueva vida que se vive no individualmente, sino bajo la comunidad. Te conecta con el
cuerpo de Cristo. Filipenses 3, 12 al 14. La novedad de vida no trata del perfeccionismo, trata de un proceso que vives a diario hasta conseguir la glorificación y perfección cuando venga Cristo Jesús. Pablo estaba muy claro de esto. Filipenses 3, 12 al 14, y voy cerrando para orar al final. No que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. Pablo lo estaba claro, Pablo lo sabía, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, vayamos hacia una novedad de vida a través del bautismo en Cristo Jesús, a través de su muerte, a través de su sepultura y a través de su resurrección, para una novedad de vida, que seamos llamados a contemplar y a asombrarnos por la gracia de Dios que sobreabunda cada día, que seamos llamados a encarnar esa novedad de vida en todas las áreas de nuestra existencia en el día de hoy, y que seamos llamados a celebrar, a vivir todos los días en una constante celebración de la vida nueva, de un nuevo reino, de un nuevo régimen en nuestra vida, hacia la gloria de Cristo Jesús. Mis hermanos, oremos. Señor, yo te doy gracias, porque por medio de tu palabra nos abres a las arras de tu espíritu y nos llevas hacia la esperanza de recibir la vida que no se marchita, que está en los aires, arriba en el cielo, aguardada, que está segura y que nadie puede quitar. Señor, que esa esperanza nunca la perdamos y que abracemos a Jesús, unidos a Él diariamente a través de la muerte, sepultura y resurrección a novedad de vida. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sé retado, mi hermano, por esta palabra y que seas bendecido en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga abundantemente.